Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Segundo mandato presidencial de Leonel Fernández, 2004-2008. Representando al PLD en las elecciones presidenciales celebradas el 16 de mayo del año 2004, Leonel Fernández fue elegido para un segundo mandato, con una mayoría absoluta y el segundo porcentaje más alto en la historia dominicana de 57% de los votos. Su victoria se debió en gran parte a la caída de la economía dominicana, producto de los desaciertos del gobierno de Hipólito Mejía. Fernández encontró una atmósfera en donde primaban los altos precios de petróleo y una economía en crisis internacional después del 11 de septiembre, que consistió en atentados terroristas en suelo norteamericano, en especial las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Esto se tradujo en una crisis económica mundial, un endeudamiento excesivo durante el gobierno de Hipólito Mejía y el colapso de tres de los bancos más grandes del país, Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil. En un esfuerzo por evitar un mayor caos económico, el gobierno de Mejía le pagó a los clientes de los bancos, asumiendo así una deuda pública aún mayor. Algunos de los banqueros implicados fueron juzgados y apresados. Sin embargo, la magnitud del fraude fue difícil de medir por el vínculo que existía entre ellos durante las administraciones de Fernández y Mejía, donde gozaban de respaldo de funcionarios que se hacían de la vista gorda desde 1998, cuando se cree que comenzó el desfalco más grande en la historia financiera en la República Dominicana y el quinto en el mundo. Para combatir la crisis económica heredada del gobierno anterior, fue necesario tomar medidas drásticas tendentes a reducir la tasa del dólar, la tasa de interés y la tasa de inflación. Estas disposiciones reflejaron el éxito de la política económica del periodo y causaron una buena impresión a los agentes económicos nacionales y a la comunidad financiera internacional. Lo mismo ocurrió con la entrada en vigor de una reforma tributaria. Además, se adoptó un programa de solución integral para reducir la deuda interna, conocida como el déficit cuasi fiscal. Se firmó el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que consistió en aplicar políticas destinadas a afianzar la estabilidad de precios y asegurar la reanudación de un crecimiento sostenido. Se aplicaron reformas en las instituciones del ámbito de las finanzas públicas y a fortalecer el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para mejorar la aplicación de la política monetaria y garantizar el mejor funcionamiento del sistema financiero. Igualmente se firmó un convenio con el Club de París, que tuvo como objetivo consolidar un acuerdo para reprogramar 193 millones de dólares de pago de deuda que debió realizarse en el gobierno anterior. En obras públicas se construyeron y repararon numerosas carreteras, badenes y puentes en diversas provincias del país. Se terminó la construcción del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Se terminó la construcción de la Biblioteca Central y los centros regionales de la UAS. Además, en octubre de 2005, Fernández sometió el proyecto de construcción del Metro de Santo Domingo por vía de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre OPRET, bajo el argumento de mejorar el tránsito de la ciudad de Santo Domingo. La primera línea del Metro de Santo Domingo quedó inaugurada el 29 de enero del año 2009. En educación, se iniciaron proyectos innovadores destinados a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Se crearon espacios tecnológicos en las aulas de los niveles inicial y básico. Se rehabilitaron cientos de centros educativos. Se inauguraron nuevas escuelas. Se distribuyeron millones de raciones de desayuno escolar en el territorio nacional y se creó la Red Nacional de Alfabetización. Fernández realizó esfuerzos para disminuir la brecha digital en el país mediante el desarrollo de un programa donde prometió establecer 155 centros informáticos, el equivalente al total de municipios de República Dominicana. Este plan encontró apoyo de importantes instituciones educativas, entre las que se encuentra el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el cual se formalizó un acuerdo para mejorar la educación media, niveles de grado y posgrado. Con el fin de lograr un avance tecnológico, bajo este mandato se relanzó el Parque Cibernético, que tenía como objetivo cumplir con las necesidades del país para participar en la economía global de alta tecnología. Además, fue creada la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, una iniciativa novedosa dedicada a enlazar comunidades científicas tecnológicas internacionales con República Dominicana. Era común escuchar de parte del presidente Fernández en sus primeros gobiernos la intención de convertir a la República Dominicana en una potencia, haciendo alusión primero a Singapur, pero la frase que realmente popularizó
fue convertir a República Dominicana en un Nueva York chiquito. Sin embargo, dichos esfuerzos se vieron opacados a su vez por la falta de asignación de los recursos establecidos por ley al sector educativo del país, en su entendimiento de que dicha partida presupuestaria representaba un falso debate. Fernández consideraba que antes de invertir el 4% del presupuesto en educación, era necesario mejorar la preparación de los docentes. La ratificación e implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y países de Centroamérica, conocido como el DR-CAFTA, el control de gastos, la creación de nuevos empleos, el incremento de las reservas internacionales, la estabilidad macroeconómica, una activa presencia del país en los foros regionales e internacionales, el fomento de la educación básica y superior, el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos, son logros tangibles del cuatrienio 2004-2008, que sirvieron de apoyo a su reelección con el 54% de los votos en las elecciones del año 2008. Tercer mandato presidencial, 2008-2012. Durante el gobierno de Mejía, la Constitución fue modificada para permitir que el presidente en funciones se postule para un nuevo mandato. Aunque Hipólito Mejía fue finalmente derrotado en su intento de reelección, esto abrió la puerta para que Fernández intentara lo mismo. Leonel Fernández, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y sus aliados resultaron vencedores en las elecciones presidenciales del año 2008, con un 53% de los votos frente al 40% de su principal rival, Miguel Vargas Maldonado, del PRD, y el candidato del PRCC, Amable Aristi, que solamente obtuvo un 4% de los votos. Fernández asumió su nuevo mandato el 16 de agosto de 2008, en medio de una fuerte crisis económica internacional y una situación interna marcada por un incremento de la criminalidad y el narcotráfico. En la toma de posesión, su discurso se centró en aspectos económicos, resaltando la estabilidad que mantuvo la tasa del dólar en su gobierno anterior. También destacó, entre otros, la disminución en la tasa de desempleo de 19.7% en el 2004 a un 14% en abril de 2008 y anunció un conjunto de medidas fiscales y tributarias para poder enfrentar la crisis económica. Fernández prometió la ejecución de un programa macroeconómico de mediano y largo plazo, orientando a preservar la estabilidad, lograr un crecimiento promedio anual mínimo del 6% del PIB y mantener la inflación en un solo dígito. Paralelamente a esto, se buscaría privilegiar el gasto social en aspectos como la educación, la salud, el acceso al agua potable y a la vivienda. En ese mismo orden, afirmó sus intenciones de mantener el déficit de la cuenta corriente en torno a un 4% del PIB. Además, anunció la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Reforma Constitucional de 2009. A finales del año 2008, Fernández convocó al Congreso Nacional para someter a la Asamblea Revisora el proyecto de ley sobre la propuesta de reforma o nueva Constitución. Se buscaba reformar la Constitución del año 1966, que ya había sufrido otras modificaciones en el año 94 y en el 2002. A tal efecto, se designó una comisión de juristas y la reforma fue aprobada finalmente gracias a un pacto político con Miguel Vargas Maldonado, quien propuso un nuevo modelo de elección presidencial. Esta nueva reforma constitucional, sometida por Fernández el 18 de septiembre del año 2008, es definida hasta ahora como la más moderna, completa e integral del país, aunque provocó las críticas de parte de la sociedad civil y del pueblo dominicano en general, en el sentido de que la aprobación del texto se realizó de manera irregular al no ser sometido a la Asamblea Nacional. Algunos de los artículos de dicha reforma resultaron impopulares y provocaron protestas por parte de diferentes sectores de la sociedad. Como ejemplo, se señalaron artículos como el derecho a la vida desde la concepción, que prohíbe el aborto sin excepción, el que dice que un ciudadano no puede demandar en inconstitucionalidad, lo que restringe el derecho del ciudadano a refutar los decretos emanados del Poder Ejecutivo. También fue objeto de repudio el artículo que limita el libre acceso de los ciudadanos a las áreas de playas públicas. Algunos sectores de la sociedad llegaron a calificar esta reforma como monárquica, debido al gran poder que otorgaba la nueva Constitución al Poder Ejecutivo. El 27 de marzo del año 2011, varios funcionarios y legisladores dominicanos adeptos al gobierno de Fernández celebraron un evento en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Santo Domingo, donde recolectaron 2.2 millones de firmas con el fin de pedir su repostulación para un nuevo mandato. Durante el evento, Fernández manifestó ser un soldado del PLD. También afirmó: estas 2.200.000 firmas, que son 2.200.000 votos,
los pongo a disposición del PLD para lo que el partido decida. Sin embargo, gran parte de la sociedad y la oposición alegó que el acto buscaba justificar una reforma constitucional que ya había sido rechazada por la mayoría del pueblo dominicano. El 8 de abril, Leonel Fernández declinó sus aspiraciones de postularse para un nuevo mandato, en parte por la fuerte crisis social y política que atravesaba el país. Los últimos 4 años de gestión del doctor Fernández, del año 2008 a 2012, estuvieron basados en 3 áreas fundamentales: manejo eficiente de la economía, construcción de grandes proyectos de infraestructura y sólidas relaciones internacionales. El exmandatario consolidó sus iniciativas con miras al fortalecimiento institucional del país en una estructura interna y su vinculación a un esquema global como forma de potenciar su economía y sus posibilidades de desarrollo en todos los órdenes. Las elecciones presidenciales de la República Dominicana del año 2012 se celebraron el domingo 20 de mayo del año 2012, resultando ganador Danilo Medina Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana. Fueron las 5ª elecciones presidenciales en las que los electores eligieron al presidente y vicepresidente de la República Dominicana desde el año 1996, cuando se cambió la ley electoral, separando las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales. Fueron las primeras elecciones presidenciales que coincidieron con las de los diputados de ultramar, en sesionales de dominicanos en el exterior, tal como fue aprobado en la reforma constitucional del año 2010. Desde el año 1974, las elecciones de la República Dominicana se realizaron los días 16 de mayo cada 4 años. Sin embargo, la reforma a la Constitución Dominicana realizada en el año 2009 estableció en su artículo 209 que las elecciones serían realizadas el domingo 20 de mayo de 2012, para evitar que coincidieran con un día laboral. La legislación de República Dominicana establece que para alcanzar la presidencia, un candidato debe superar el 50% más 1 de los votos válidos para evitar una segunda vuelta. En la República Dominicana, la política se rige por un sistema pluripartidista, habiendo solo 3 partidos mayoritarios y 23 minoritarios para el año 2012. Para estas elecciones, 14 partidos minoritarios irían como aliados al Partido de la Liberación Dominicana, 5 con el Partido Revolucionario Dominicano y 4 irían independientes. Cada partido principal alberga las personalidades que pasan por un proceso de nominación para determinar el candidato presidencial por ese partido. El proceso de nominación se compone de primarias. El ganador de cada una de estas elecciones primarias tiene el derecho de optar por la presidencia del país. Algunos partidos minoritarios, o casi todos, realizaron asamblea de dirigentes, ya que el candidato es elegido por consenso o aclamación o por su formación política o académica. A continuación presentamos un cuadro con los candidatos a primarias y los resultados de votos obtenidos en los principales partidos políticos dominicanos para el año 2012. Partido de la Liberación Dominicana. Por el Partido de la Liberación Dominicana participaron en las primarias Danilo Medina, José Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, siendo electo Danilo Medina con 323.465 votos, obteniendo un 87.65%. José Tomás Pérez obtuvo un 4.88%. Francisco Domínguez Brito obtuvo un 4.7%. Radamés Segura obtuvo un 3.30%. Partido Revolucionario Dominicano. Por el Partido Revolucionario Dominicano, en las primarias participaron Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Hipólito Mejía sacó 494.100 votos, obteniendo un 53.30%, mientras Miguel Vargas Maldonado sacó 432.000 votos, obteniendo un 46.70%. Los partidos políticos minoritarios son aquellos que no alcanzan más de un 5% de la intención de votos y que claramente no son rivales directamente ante los candidatos principales. Estos partidos políticos generalmente optan por aliarse a uno de los mayoritarios. 13 partidos fueron rechazados previamente por la Junta Central Electoral. Ahora te mostramos los partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales del año 2012. Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Partido Reformista Social Cristiano, PRCC. Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS. Movimiento Democrático Alternativo, MODA. Alianza por la Democracia, APD. Unión Demócrata Cristiana, UDC, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Partido Cívico Renovador, Partido Revolucionario Social Demócrata, PRCD, Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD,
Partido Humanista Dominicano, PHD. Partido Dominicano por el Cambio. Partido Popular Cristiano, PPC. Partido Demócrata Popular. Partido Demócrata Institucional. Partido de Unidad Nacional. Partido Liberal de la República Dominicana, La Estructura. Partido Acción Liberal. Partido Socialista Verde. Partido Alianza Social Dominicana. Alianza País. Danilo Medina Sánchez nació en Boichío, San Juan, el 10 de noviembre del año 1951. El político y economista dominicano fue el 66º presidente de la República Dominicana. Medina fue el segundo presidente de la República surgido de las filas del Partido de la Liberación Dominicana y continuó siendo miembro de su dirección política. La presidencia de Danilo Medina Sánchez comenzó el 16 de agosto del año 2012 y terminó en el año 2020, ya que fue reelecto para un segundo periodo consecutivo. Margarita Cedeño de Fernández, quien antes se desempeñaba como primera dama de la República, se convierte en la segunda mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta en la historia política dominicana. Un gobierno se realiza sobre la base de un equipo que acompaña al presidente en sus ejecutorias. Cada uno con la experiencia y las capacidades que posee. Ese equipo se suele llamar gabinete o también ministros. Algunos de estos ministerios los presentamos en el cuadro siguiente. Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Industria y Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Consultor Jurídico, Ministerio de Administración Pública, Director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Superintendencia de Seguros, entre otros. Gabinete Económico. El Gabinete Económico está compuesto por los funcionarios que desempeñan puestos involucrados y cercanos a la economía del país. Juegan un rol igual o más importante que el de los funcionarios de primera categoría y su labor es esencial dentro del gabinete. Al igual que los funcionarios de la primera categoría, jerárquicamente, están en los primeros puestos y son aquellos que están más cerca del presidente y la vicepresidenta. El Gabinete Económico lo conforman Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministro de Hacienda, Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Director del Banco de Reserva de la República Dominicana, Superintendente de Bancos, Contralor General de la República, Director General de Aduanas, Director General de Impuestos Internos, Presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Gabinete de Seguridad, Justicia y Militar. El Gabinete de Seguridad, Justicia y Militar está compuesto por funcionarios que desempeñan un rol importante en el mantenimiento de la paz, la integridad y la justicia. Además, miembros de cuerpos militares. Jerárquicamente, al igual que los ministros del Gabinete Económico y los funcionarios de primera categoría. Los miembros de este gabinete tienen una labor importante, pues son los encargados de la seguridad y la defensa nacional. El Gabinete de Seguridad, Justicia Militar lo conforman Procurador General de la República, Ministro de las Fuerzas Armadas, Jefe del Ejército Nacional, Jefe de la Armada Dominicana, Jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Jefe de la Policía Nacional,